no soy iletrado. Puede descargar la palabra de Dios, la aplicación, la Biblia hablada, y escuchar la palabra. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer para dejar esa monotonía. Si usted oraba simplemente de rodillas, párese, levante sus manos, empiece a clamar, empiece a compasearse en su casa. Hola, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob bendiga a toda la audiencia que día tras día se mantienen en sintonía con nuestra programación. Hoy traemos una entrega muy especial de tu segmento, uno de los que más te gusta, Conociendo el Mundo Espiritual. Hoy te acompaña tu hermana y amiga Minerva Valdés y yo feliz de poder llegar a ustedes. En este hermoso tiempo me acompaña una mujer extraordinaria, una mujer de fe. Una mujer muy humilde, gloria al nombre del Señor, que trae una palabra para bendecir y para edificar tu espíritu. Amada, bienvenida. Amén. Dios le bendiga mucho, Dios bendiga esta plataforma tan importante, tan honorable. La gloria es de Dios. Y doy gracias por invitarme acá a este lugar. Que Dios bendiga a cada una de las personas que están ahí en contacto con esta plataforma. Así es. Nosotros nos sentimos felices de tener esta mujer que viene con una palabra para bendecir vidas. Y yo sé que hay experiencias que tú has tenido que dirás, pero y no entiendo qué fue lo que me pasó. Bueno, hoy hay una palabra que vendrá como respuesta a esa inquietante, a esa interrogante que hay en tu espíritu. ¿Sabes? Quiero invitarte. ¿Qué no te has suscrito? Suscríbete. Nosotros estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana Televisión. Amada, contentísimos. Entonces, conociendo nosotros un poquito de lo que es el mundo espiritual, ¿qué experiencia ha tenido Emily con ese mundo sobrenatural que pudiera compartir con nosotros? Amén. Son muchas las experiencias del mundo espiritual. Pero antes de hablar, me gustaría leer un poco la palabra del Señor. Amén. Para así iniciar con tanto testimonio que tenemos para la gloria del Señor. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Éxodo capítulo 34. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El pacto renovado. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube a la mañana al monte de Sinaí, y prepárate ante mí sobre la cumbre del monte. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tus palabras, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Me llama mucho la atención este encabezado, el tema de este capítulo, el pacto renovado. Y es que cuando estamos renovando, cuando habla de renovar un pacto, cuando habla de renovación, significa de volver al estado, ¿verdad?, natural, sí, al estado primero. Renovar significa un cambio, una remodelación. Y vemos como aquí el Señor empieza hablándole a Moisés, diciéndole que vuelva a buscar las tablas que le había dicho en la primera ocasión cuando les dijo cuando le habló sobre los 10 mandamientos. Esta palabra es tremenda, porque cada uno de nosotros, de manera particular, tiene que tener una renovación espiritual constantemente para poder tener una relación con el Señor, para poder ver lo sobrenatural de Dios. Algo que se quede estancado, algo que se quede atrás, que no avance, que simplemente, gloria a Jesús, ya no fluye más, no va a tener una renovación. Se necesita un cambio constante. O sea, no me quedo detenido, no me quedo paralizado, sino que voy por más, en el nombre de Jesús. Y eso fue lo que el Señor le dijo. Había que renovar ese pacto, ese acuerdo que había entre Moisés
y Dios, ese acuerdo que se había hecho, ese acuerdo que nosotros hemos hecho delante de la presencia del Señor cuando le dijimos al mundo no, y a Cristo sí. Ese acuerdo con Cristo debemos de renovarlo constantemente. Amén. Amén. Eso está poderoso porque mucha gente, el año se va, mucha gente dice, pero ¿qué haré? Siento que no logré lo que quería, siento que lo que yo quería ahora como que no lo puedo tener. Pero aquí está la palabra clave, renovación del pacto. Porque se puede dar el caso de que algo que se hacía dejó de hacerse. Exacto. Wow. Una pregunta, amada, ¿y renovar el pacto implica hacer siempre lo mismo o cambiar los métodos? Cambiar los métodos, porque estamos hablando de un cambio. Cuando hablamos de renovación, se refiere a un cambio, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros tenemos una monotonía en el Evangelio. Nosotros siempre estamos haciendo lo mismo y es necesario de que si queremos ver a Dios moverse de una forma diferente, nosotros también buscarlo de una forma diferente para que Él se manifieste en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Eso era lo que pasaba cuando en mi niñez, yo toda mi vida siendo cristiana, nacida en un hogar cristiano, pero no había tenido esa relación con el Señor tan directa. Leía la palabra de Dios, oraba y todo, pero era una monotonía realmente. Algo que no pasaba de ahí, no tenía como ese encuentro con el Señor, ese encuentro con lo sobrenatural de Dios. Y yo sé que Dios era más de ahí. Y no fue hasta cuando cumplí 15 años, cuando empecé a tener esa relación con el Señor. Yo dije, yo sé que hay algo más de Dios, más que cantar un coro, más que ir a la iglesia y ocupar un lugar, un asiento, más que levantar las manos, más que hablar en lengua. Hay más de Dios, hay más de su presencia, porque Él es la fuente de agua inagotable. Él no se agota, Él fluye, Él tiene mucho para cada uno de nosotros. Wow. Y en lo que se da ese transcurso de su niñez, ¿vivió alguna experiencia sobrenatural que pudiera decir, wow, podía ver los ángeles, podía ver los espíritus? ¿Tuvo alguna de esas experiencias? Así es. Wow. Cuando niña veía muchas cosas, manifestaciones, pero no entendía qué era lo que acontecía. Veía espíritu maligno, pero luego yo le dije al Señor, cuando tuve el conocimiento, le dije, Señor, yo quiero ver, pero cosas del reino, cosas espirituales, quiero ver más allá de lo que me compete, yo quiero ver cosas del cielo, quiero ver la manifestación del reino de Dios. Entonces, un día estaba en un culto y escucho a un predicador, no recuerdo el nombre, que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Y él decía, yo tomo una silla y cuando voy a orar, invito a Dios a sentarse en esa silla. Y yo dije, bueno, pues yo lo voy a hacer también, ¿por qué no? Y yo estaba fregando en la casa y dije, Señor, tengo una cita contigo a las 3 de la tarde. Quiero que tú estés ahí en ese lugar. Quiero tener un encuentro especial contigo. Quiero hablarte. Y llevé la silla, le puse hasta un cojincito. Y cuando llegaron las 3 de la tarde, yo entré a la habitación y dije, Señor, ya es hora, necesito hablarte. Inmediatamente la habitación se inundó, era como un humo. La presencia de Dios estaba en ese lugar y yo caí postrada llorando. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Sentía la presencia del Señor y de mi labio no podía proferir palabras, simplemente decía, tú eres santo, Señor, tú eres poderoso. Yo caí postrada ante su presencia y me sentía como una niña cuando está en las piernas de su padre. Eso fue algo especial para mí.
Desde ahí comencé a tener ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios, a anhelar su presencia, a hablar con el Señor, hasta para vestirme, Señor, ¿qué me pongo? Señor, ¿qué te gusta? Gloria a Dios, porque hay que darle lugar al Señor en nuestras vidas. Wow. Y luego de esa experiencia, ¿cómo sentiste que tu vida cambió? ¿Cómo tú comenzaste a ver las cosas luego de esa manifestación en tu habitación? Empecé a ver las cosas diferentes, porque como decía anteriormente, yo sé que Dios es más de ahí, más de lo que yo pensaba que era Dios, más de lo que yo podía imaginar. Y yo sé que todavía Dios tiene más, aún para cada uno de nosotros sus hijos. Quizás nos limitamos y decimos, bueno, yo estoy orando 1 hora, estoy avanzando mucho, pero sí puedes orar más. Y mientras más nosotros tenemos esa experiencia, esa búsqueda con el Señor, vamos a acercarnos más a Él y vamos a tener una relación de amigo con Dios. Esa experiencia impactó mi vida porque yo dije, yo sé que hay más y tengo que seguir buscando, tengo que seguir renovándome cada día más porque yo quiero más de Dios. Excelente. ¿Crees que la monotonía tiene muchos altares hoy día apagados? Así es, la monotonía, hacer lo mismo siempre, constantemente. Claro que sí, donde muchas veces está en un programa y simplemente se rigen por lo que dice el programa. Pero luego cuando, ¿qué más de ahí? Ya simplemente se cumplió con lo que el hombre quería. Ahora cuando se le da lugar al Espíritu Santo, gloria a Jesús, no estoy diciendo que tener un programa, ¿verdad?, un orden en el culto sea malo, sino que ese orden pueda ser desbaratado por el orden de Dios, que sea el Señor estableciendo su orden y haciendo lo que Él quiera. Amén. Sí. Si Dios no quiere que se cante, porque no es un culto de avivamiento y Dios lo que quiere es que hagan oración, pues vamos a hacer oración porque eso es lo que Dios quiere. Sí. Amén. Realmente, o sea que en ocasiones el Espíritu demanda algo, pero el programa, no vamos a desbaratar el programa. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Dios comienza y te da esa manifestación, te da a entender de que Él es más, o sea, satisface, o sea, te da a entender que tu pensamiento es a sí mismo, que Él es más. ¿Cómo tú viste que tu vida espiritual, cómo viste que ese anhelo por Dios, cómo se fue dando en tu vida, cómo comenzó a transformar? Comenzó a transformar de una manera impactante, porque a través de eso el Señor comenzó a obrar en mi familia, comenzó a quitar cosas, a llevarse cosas que no eran de su agrado, comenzó a mostrarme más cosas, ¿verdad?, que a veces nosotros viendo con los ojos carnales no podemos ver más allá de lo espiritual. Por eso es que dice la palabra que el hombre carnal no puede discernir las cosas que son del espíritu, pero el hombre espiritual discierne aún las cosas que son de la carne, pero también las que son del espíritu. Gloria a Jesús. Y hemos tenido enfrentamiento contra brujas, contra huestes de maldad, gloria a Cristo Jesús, y el Señor nos ha dado la victoria a través de conocer más, de estar más sumergida en su presencia, gloria a Dios. En una ocasión, yo siempre soy muy sigilosa para decir, Dios está ahí, o si eso es de Dios o no es de Dios, simplemente guardo silencio y le pregunto, Dios mío, ¿eres tú? ¿Esta manifestación es de parte tuya? Estaba en un culto y había un predicador y estaba diciendo, aquí están los ángeles de Dios en este lugar. Y yo decía, Señor, yo quiero sentirlo, yo quiero verlo también. Yo quiero tener esa experiencia. Yo quiero tener esa intimidad. Quiero saber de eso.
Y él decía, en Los Ángeles están ministrando ahora. Y yo dije, Señor, yo quiero que me ministre. Y de repente se paró ese personaje delante de mí. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Y cuando se para ese personaje delante de mí, me dijo, tú me llamaste, aquí estoy. Me puso la mano en la frente y comencé a hablar lengua, comencé a danzar. Mi alma alaba a Cristo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Comencé a danzar, comenzó el Señor a ministrarme y a darme palabra, gloria a Cristo Jesús. Y ese día yo me fui a mi casa hablando lenguas. Wow. No me salía, el Señor cambió mi lenguaje. Gloria a Jesús, aleluya. Fue algo impresionante. Fue algo impresionante. Por eso es que yo le exhorto a cada una de las personas, los hermanos, que busquen más del Señor. Que se renueven cada día. Hay un momento que era cuando yo estaba, ¿verdad?, en mi niñez. En ese tiempo yo no tenía esa búsqueda así tan constante. Pero cuando se despertó esa hambre en mí, esa sed de buscar de Cristo, yo comencé a escudriñar su palabra. Comencé a ver los milagros, los prodigios que hacía el Señor. Y yo decía, sí, yo sé que Dios también, así como usaba a esos hombres de Dios en la antigüedad, también hay hombres que Dios usa en este tiempo. Y ese puede ser tú. Puedo ser yo. Puede ser cualquiera que esté dispuesto a ponerse en la mano del Señor. Cualquiera que diga, Señor, heme aquí. Yo quiero que tú me renueves y que me haga diferente. Quiero ser diferente. Gloria a Cristo Jesús. Sí, una pregunta, ¿cómo marcan esas experiencias sobrenaturales la firmeza de una persona en el Evangelio, la permanencia? ¿Cómo la marcan esa experiencia para continuar o para desistir? Bien, yo he dicho que cuando una persona habla de lo que escucha, esa palabra no tiene como ese peso en su vida. Pero cuando tú puedes testificar de lo que ha acontecido en tu vida, esa palabra tiene un peso poderoso. Hay muchas personas que hablan de algo que no conocen. Y eso hace de que esas palabras simplemente sean vanas. Pero cuando tú hablas de aquello que tú conoces, de aquello que has vivido, esa palabra te sostiene. Porque ¿cómo podemos decir que Dios sana cuando Dios ha sanado nuestra vida? Cuando hemos pasado por un proceso de enfermedad y el Señor nos ha sanado. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor, ese encuentro con Dios, eso hace que nosotros podamos tener esa firmeza con el Señor. Es que nadie me puede decir otra cosa. ¿Por qué? Porque ya yo he vivido, no es de lo que otro me dice, sino de lo que yo he vivido, de la experiencia que yo he tenido con el Señor. Y eso va a ayudarme en mi fundamento espiritual para que yo pueda seguir hacia adelante, aunque yo escuche voces, aunque vengan otras palabras diciéndome que no puedo, que no es así. Ya estoy segura porque hay una convicción en mí, porque yo lo he vivido. Amén. Sí, algo que decía Job, de oídas te había oído, y creo que sí, que esas experiencias Dios las utiliza para fortalecer la fe del creyente, porque en medio de experiencias sobrenaturales, personas que han visto ángeles, y una vez dicen, wow, pero no quiero seguir el camino, quiero devolverme, o la prueba es muy fuerte, no quiero continuar. Pero esas experiencias marcan de una manera, y dices, ¿para dónde voy a ir? Exacto. Amén. ¿Para dónde me voy a devolver? Si mira lo tan glorioso que Dios ha sido. Una pregunta, cuando a una persona se le olvida lo que Dios ha hecho, sin pasar por alto el pueblo de Israel, que vio tantas maravillas, y a cada rato quería retroceder, desagrada a Dios esa vida, esa monotonía de que estoy creciendo, voy bien, pero algo me quebrantó, algo no me agradó.
no, ya quiero retroceder, voy a menguar en la oración. ¿Agrada esa vida a Dios? De ninguna manera, porque al Señor no le agrada a las personas que son inconstantes. Nosotros tenemos que tener una firmeza en el Señor. Y ya una vez nosotros tomando la decisión de seguir a Cristo, es como decía al inicio, es un pacto que hicimos con Dios. Es un acuerdo que hemos hecho con el Señor. Entonces no podemos estar fluctuando, moviéndonos por cualquier viento. Por eso es que debemos de tener esa experiencia con el Señor y esa búsqueda con el Señor, porque Él es que nos fortalece. De que van a venir, sí, los procesos vienen, de que van a venir esos momentos donde queremos, ¿verdad?, detenernos, van a llegar porque somos humanos. Pero el Señor es que nos da la fuerza y nos invita a seguir hacia adelante, de que no todo está perdido, de que podemos continuar a pesar de la crítica, a pesar de los señalamientos, ¿verdad? A pesar de diferentes circunstancias. El Señor te dice, tú puedes. Y ese encuentro con Dios es lo que hace que nosotros podamos levantarnos y seguir hacia adelante, porque sabemos de dónde Dios nos sacó y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces debemos de primero reconocer quiénes éramos antes y quiénes somos ahora en la mano del Señor. Ese es el clic, como saber lo que Dios ha hecho en tu vida y lo agradecido que debemos de estar con el Señor. Claro que sí. Esto está muy poderoso. Una pregunta, ¿y cómo puede un creyente que dice, wow, pero yo estoy en la monotonía? Hay una frase que dice que cómo se esperan resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. ¿Qué le diría a Emily a esas personas que dicen, reconocen que han caído en la monotonía? ¿Qué deberían hacer para salir de esa condición? Bueno, si reconocen, ya dieron el primer paso. Cuando una persona reconoce es porque quiere cambiar. Bueno, reconozco que estoy mal, entonces el siguiente paso es cambiar. Hay muchos métodos, hay muchas formas. Primero, pedirle a Dios la sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios le agrada cuando nosotros le decimos, Señor, dime qué tú quieres que yo haga. ¿Cómo lo hago? Aún hasta para leer la palabra. A veces hay personas que dicen, no, yo voy a orar a las 3 de la tarde y usan esa monotonía a las 3 de la tarde. Podemos orarle al Señor a cualquier hora. La Biblia dice orar en todo tiempo. Es en cada instante, cada momento debemos de estar conectados con el Señor. Aprenderse un verso bíblico. A aquellas personas que quizás le da un poco de pereza leer la palabra. A aquellos que no saben leer, ¿verdad? Que quizás dicen, no, es que yo no sé leer, no soy iletrado. Puede descargar la palabra de Dios, la aplicación, la Biblia hablada, y escuchar la palabra. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer para dejar esa monotonía. Si usted oraba simplemente de rodillas, párese, levante sus manos, empiece a clamar, empiece a compasearse en su casa. Empiece a hacer cosas diferentes, pero que le agraden al Señor. Amén. Excelente. Aquí dijiste algo extraordinario que me conmovió mucho. Hacer cosas diferentes, pero que le agraden a Dios. Porque en ocasiones se quiere agregar tanto a la vida, pero no necesariamente es lo que Dios está pidiendo. Exacto. Sino que lo nuevo que vas a añadir, a Dios tiene que deleitarlo, que agradarlo. Y hoy día que se ha visto muy atacado que no se debe ayunar, se ha visto muy atacado que no se debe hacer silicio, que ya Cristo pagó el precio. Serían estos recursos para un creyente que dice, no puedo seguir en monotonía. Yo tengo que buscar la iglesia, dejar mi cama, algo yo tengo que hacer. ¿Funciona eso ahora? Claro que sí. Claro que sí, porque si la palabra de Dios lo dice y aquellos hombres de Dios lo hacían también, ¿por qué nosotros no ahora? Y ahora es que más que debemos de hacerlo, porque los tiempos están cada vez más difíciles, se tornan más peligrosos, entonces hay muchas ofertas, el enemigo tiene muchas ofertas para nosotros los cristianos en el mundo. Pero nosotros, si estamos revestidos de la presencia del Señor, vamos a decirle al mundo no, y a Cristo sí. Y es a través de eso que vamos a quebrantar la carne, porque hay una batalla entre la carne y el espíritu.
Dice la palabra de Dios que ellos combaten entre sí. Entonces, quien usted le dé ese alimente es el que va a prevalecer en su vida. Gloria a Jesús. Si usted alimenta la carne simplemente porque no tiene deseo de orar, no tengo deseo de orar, me voy a quedar así. Ya entonces usted está alimentando la carne. Pero aún en contra de los deseos, porque esto no es por deseo, esto no es por gusto, esto es que tenemos que hacerlo para agradar al Señor y para poder permanecer en el camino de Dios. La oración es esencial, es esencial. El ayuno quebranta también, el cilicio. Pero no ayunar porque simplemente yo digo, voy a ayunar porque quiero que Dios me use. Porque quiero que cuando yo baje del monte y señales caigan 2 o 3. No, es para que haya un quebrantamiento espiritual, para que tu vida sea diferente, para que no simplemente usted vea el poder de Dios manifestarse. Sí, Dios lo va a hacer, porque lo hace con quien Él quiere. No es porque le vamos a torcer un brazo a Dios diciéndole, yo voy a ayunar porque quiero que tú me uses. No, sino porque yo necesito quebrantar mi carne, porque necesito que el Espíritu Santo sea el que me guíe y que me dirija. Ciertamente, wow. Entonces, a medida de esas experiencias sobrenaturales, eso fue lo que provocó esa hambre en ti, esa sed por Dios. Eso vino por las experiencias con los ángeles y eso. Así es. Wow. Así es. El Señor es demasiado grande. Dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y son más altos que nuestros pensamientos. Y yo sé que el Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Eso despierta un hambre cuando tú ves algo así, una pequeña cosa. Eso te dice todavía hay más y te da ese interés de seguir buscando. Es como cuando tú lees la palabra y tú te sumerges a ese mundo allá, a esa experiencia que tuvieron esos hombres de Dios. Y tú dices, Dios mío, eso también puede acontecer ahora, aquí en la actualidad. Así como Dios usaba anteriormente, Dios puede seguir usando ahora. Y tú dices, aquí, Señor, yo quiero que tú hagas esas cosas también conmigo, y te depositas como vasija, porque eso es lo que somos, la mano de Dios. Úsame para lo que tú quieras, no yo ponerme y decir, no, yo quiero que me use haciendo esto o aquello, imponer, no, sino que tú te depositas en la mano de Dios y dices, Señor, haz como tú quieras en mi vida, como a ti te plazca. Y esas experiencias es las que marcan y te dicen, hay más. Moisés había tenido experiencia con el Señor, pero él decía, yo sé que hay más, yo quiero que me muestren más de tu gloria. Sí. Y él le pidió eso al Señor, y él pudo ver a Dios, y Dios hablaba con él cara a cara, pero al inicio, él decía, Señor, yo sé que tú me diriges, yo sé que tú vas conmigo, pero si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Yo quiero que seas tú quien dirija mi vida. Yo quiero ver más de ti. Yo quiero saber más de ti. Y eso es lo que nos enseña a no conformarnos con simplemente lo poco que tengo. Ya yo hablo lengua, ya yo danzo, ya con eso ya me conformo. Sí. Ya no voy a buscar más de ahí. Hay más de Dios. Sí. Wow. Este mensaje está poderoso para esas personas que se han conformado con que ven una visión, con que interpretan una lengua. Realmente Dios es tan profundo que a veces esas profundidades de Dios, algo así breve, te mantiene a ti días, semanas pensando de tan profundo que es Dios. Y este tema ha venido a decirle a alguien, sal de esa monotonía y ve un poquito a esas aguas profundas. Una pregunta, cuando una persona tiene esos encuentros con Dios, el que está en el exterior, ve que se produjo un cambio en esa persona, eso como que se refleja, se manifiesta. Claro que sí, es que nadie puede estar en la presencia de Dios y quedar igual.
es diferente totalmente. Es que eso se puede ver. Moisés, cuando estaba en la presencia de Dios, que estaba en el Sinaí, cuando él bajó, esos 40 días, 40 noches que estuvo en la presencia del Señor, el pueblo no podía mirar su rostro porque brillaba. Y tuvieron que decirle que se tapara, porque era tan fuerte el esplendor que salía de él, el resplandor, que ellos no podían soportar. Y eso es así. Hay un cambio, se ve la templanza, el fruto del Espíritu Santo se da a relucir en nuestras vidas. Porque es imposible de que una persona que esté en la presencia de Dios, su vida quede igual. Está bueno, porque muchas veces creemos, o es una oración, Señor, dame el fruto del Espíritu, dame el fruto del Espíritu. Pero, o sea, que el fruto del Espíritu se manifiesta en los que pasan tiempo con Él. Amén. O sea, no es nada más decir, yo quiero el gozo, el amor, la paciencia. No es ahí donde está el secreto. Es en la búsqueda. El Espíritu Santo de Dios es el regalo de Dios. Y yo digo que ese regalo tiene consigo muchos regalos, ¿verdad? Dentro. Sí. Es una caja grande con muchos regalos dentro. Ahí está el gozo, la paciencia y la benignidad, todos los frutos del Espíritu. Gloria a Jesús. Pero entonces nosotros, a medida de que vamos abriendo ese regalo, vamos a ir conociendo lo que está dentro y lo vamos a ir aplicando en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu Santo, esos frutos, los dones, tienen que darse a relucir en nuestra vida. No puedo decir tengo el Espíritu Santo cuando todavía estoy odiando a las personas. No puedo decir tengo el Espíritu Santo cuando estoy criticando a los demás, cuando soy ente de contienda, cuando causo división entre mis hermanos. No puedo decir que tengo el Espíritu Santo. No puedo decir que tengo un encuentro con el Señor, un encuentro con lo sobrenatural de Dios, si todavía no he tenido ese cambio en mi vida, si todavía no he dejado eso, si todavía no he sido renovada. Sí. ¿Qué tan sensible puede ser el Espíritu Santo? Porque la palabra dice, y no contristéis el Espíritu, amén, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en ocasiones, una palabra fuera de tono contrista. Así es. Y entonces, una persona que quiere salir de la monotonía, pero tiene el espíritu contristado, se le hace fácil salir de la monotonía espiritual con el Espíritu Santo dentro contristado. Esa persona tiene que humillarse delante de la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Y cuando tú sabes que has ofendido al Señor, sea con palabra o con hechos, tú vas humillado delante de su presencia y rasgas tu corazón, te derrama y le dice, Señor, perdóname. El Señor te perdona y te renueva, te levanta. Gloria a Jesús. O sea, que hay muchas personas que por eso han tenido vergüenza y se han apartado del camino porque ofendieron el Espíritu Santo, contritaron el Espíritu Santo en su vida. Y yo digo que es como una campanita. Mi alma adora a Cristo Jesús. Es una campanita que está dentro de nosotros, que nos dice cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo lo estamos haciendo mal. Eso te avisa. Muchas veces nosotros que queremos decir una palabra y retomamos y decimos, no, espérate, no puedo decirla. ¿Por qué? Porque tú sientes la reprensión del Espíritu Santo que te dice, no, está mal. Muchas veces queremos ir a ciertos lugares y el Espíritu Santo te dice, no, no puedes ir. Gloria a Jesús, porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, las personas que han contristado el Espíritu Santo, lo que tienen que humillarse delante de Dios. Dios nos perdona. El Señor te recibe. Gloria a Jesús. Aquellos que se han apartado del camino, aquellos que hicieron cosas que no fueron agradables delante de la presencia de Dios y todavía ellos se están acusando, porque a veces Dios te perdona, pero tú te mantienes acusándote diciendo, no, lo hice mal. Ya Dios te perdonó. Y no importa que el otro tenga el dedo acusador. Si Dios te perdonó, ¿qué
puro, que es un Dios santo, sin mancha. ¿Quién es el hombre que no pueda perdonarte? Gloria a Dios. Wow, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo una persona que ha caído en la monotonía y siente que ya las fuerzas, que ya, porque es que está demasiado acostumbrado a hacerlo así, a orar 30 minutos, a leer un versículo diario, y se siente bien? ¿Cómo puede caer en la conclusión de que no están bien las cosas? Porque hoy día nos dicen, lo importante es orar aunque tú ores 10 minutos. Pero como está la guerra hoy día, wow, 10 minutos se complican. Bastante. Gloria a Jesús. El Señor multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Porque si nos ponemos a decir, no es con nuestra propia fuerza, es Dios que nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Amén. Gloria a Dios. Y esas personas que han caído en esa monotonía, que dicen, no, con 10 minutos es suficiente. Muchas veces dicen, Padre, lo que te dije ayer, te lo digo hoy, porque el cansancio es tan grande que sienten, porque se han envuelto en las cosas seculares. Entonces, no es tanto el cansancio espiritual, es más físico, porque trabajaron tanto, un día de trabajo fuerte, y ya entonces en la noche, ¿qué le queda? Ya están agotados totalmente, y simplemente dicen, Señor, lo que te dije ayer, te lo digo hoy. No. Dios es que te da la fuerza para que tú trabajes. También tú tienes que sacar, ¿verdad? Pedirle a Dios que te dé la fuerza para tú hablar con Él en medio del trabajo, sacar ese momento para hablar con Dios, a hablarle de Dios a los hermanos, a las personas que te rodean, a los compañeros de trabajo, en la universidad, donde quiera que estés. Eso va a ayudar a romper la monotonía, porque quizá en el trabajo simplemente estoy cumpliendo con una función, pero cuando yo digo, ¿y qué le parece lo que dice la Biblia? Entonces saco un tema de la palabra de Dios. Cuando de repente digo, vamos a hacer una oración, ya estoy rompiendo con la monotonía y estoy exaltando el nombre de Dios. Sí, realmente el rompimiento cuesta. Gloria al nombre del Señor. Y hay algo que me cautiva mucho, y es que cuando el hombre reconoce esa posición caída, Dios siempre está disponible a salir al encuentro. Amén. Wow, Dios es poderoso. Amada, esas personas que han caído, que están en ese letargo espiritual, que ya su vida es una costumbre, porque uno habla del cansancio, pero así acontecía con el pueblo de Israel. Carga, más carga, el pueblo cansado, el pueblo agotado. ¿Y con qué fuerza se va uno a orar con ese tipo de agotamiento? Pero hay personas que están viviendo esa experiencia. Hay personas que en esta fecha han pensado hasta abandonar el trabajo. Decir, yo quiero dejarlo todo para yo seguir a Cristo. Pero sienten que su vida está monótona. Trabajo, casa, 2 momentos para orar, un momento breve. Y han caído ahí. Y ellos lo saben, pero no han hecho el esfuerzo para levantarse. ¿Qué le diría? Que pueden. Amén. Si quieres, puedes. Debe de haber una disposición. Con el simple hecho de tú decir, yo quiero cambiar, Dios te ayuda. Dios te ayuda. Simplemente con desearlo, con anhelarlo. El Señor viene al auxilio y empieza a establecer su orden. Si es el trabajo que te está quitando el tiempo de Dios, pues Dios te consigue otro empleo donde puedas dedicarle tiempo al Señor y también puedas cumplir con lo secular. O sea que para Dios no hay nada imposible y no podemos tener excusa para no romper con la monotonía espiritual. Sí. No hay excusa, porque es que todo lo que recibimos, lo recibimos de Dios. Entonces yo no puedo poner por excusa el cansancio del trabajo, no puedo poner excusa los niños, que hay muchas madres que dicen, ay, mis hijos, y aquello. No,
No puede poner como excusa eso, porque si viene de Dios es una bendición de Dios. Porque lo que viene de Dios no añade tristeza. Entonces, si tú estás poniendo a tus hijos como excusa, estás diciendo, entonces mis hijos son una maldición o son una carga. Y no es así. Así es, wow, hemos llegado a la parte final y la vamos a culminar con esa misma frase, que si quieres puedes. Así que será hasta una próxima entrega de este segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Amada, sus redes, ¿cómo la encontramos en las redes sociales? Bueno, estoy en Facebook como licenciada Emily Veloz, en Twitter como Emi Veloz. Y bueno. Así que ya usted sabe, muchísimas gracias por haber compartido este testimonio tan edificante. Amén. Espero que sea de gran bendición a cada uno de aquellas personas que están viendo, ¿verdad?, esta plataforma, y que no se conformen, que aún ustedes sintiendo, he avanzado mucho en lo espiritual, que usted pueda seguir buscando más, porque hay más de Dios para ti. Así es. Así que será hasta una próxima entrega.